El aire olía a óxido y sudor rancio, mezclado con un hedor dulzón que solo podía pertenecer a la desesperación. En el corazón de la estación espacial de Carlon, flotando como un parásito en órbita de un mundo muerto, se erguía el mercado de los condenados, un laberinto de pasillos metálicos, jaulas apiladas y gritos en docenas de lenguas alienígenas. Iván Rojas avanzaba entre la multitud con paso firme, aunque por dentro sentía una repulsión que lo carcomía. No era la primera vez que veía esclavitud en los bordes de la galaxia, pero aquella feria de horrores superaba todo lo imaginable. Criaturas con escamas iridiscentes, niños de ojos compuestos, seres amorfos con tentáculos, todos encadenados, todos reducidos a mercancía. Carteles holográficos anunciaban precios, descuentos, subastas. El murmulo era ensordecido. Fresco, recién capturado en la frontera del borde estelar. Gritaba un comerciante, agitando un látigo eléctrico. Fuerza de 3 hombres. Ideal para minas o gladiadoras. Vociferaba otro, mostrando los colmillos amarillentos. Obedece sin chistar, garantía de sumisión. Prometía una vendedora con ojos metálicos, tirando de una cadena que arrastraba a un ser esquelético. Iván apretó los dientes. Él no era héroe, ni soldado, ni mucho menos un caballero andante. Apenas un mecánico errante, un hombre que sobrevivía reparando motores viejos y vendiendo piezas de segunda mano. Había llegado a Carlon para comprar repuestos para su nave maltrecha, no para involucrarse en problemas. Pero los problemas, como tantas veces en su vida, lo encontraron a él. Fue entonces cuando lo escuchó. Entre los aullidos y las risas, una voz tenue, quebrada, como el suspiro de alguien al borde del colapso. «Cómprame, o déjame morir». Iván se detuvo en seco. El sonido provenía de una esquina oscura, donde las jaulas más baratas estaban apiladas como chatarra. Apartó a un par de comerciantes y se agachó. Allí la vio. Una joven alienígena, encadenada al suelo como un perro. Tenía la piel de un tono plateado pálido, marcada por hematomas azulados. Su rostro era casi humano, salvo por unos ojos enormes, de un violeta profundo, que brillaban como gemas apagadas. El cabello le caía en mechones desordenados, una cascada blanca manchada de polvo. Sus labios temblaban mientras repetía la súplica. «Cómprame, o déjame morir». Iván tragó saliva. Había visto esclavos antes, pero algo en esa mirada lo golpeó como un puño en el estómago. No era resignación. No era miedo. Era la certeza helada de que su vida ya no valía nada. Un comerciante gordo, con piel verdosa y colmillos torcidos, se acercó riendo. «¿Interesado en la mercancía, humano?», dijo con voz aceitosa. «Una ganga. Defectuosa, pero aún útil». Iván lo miró con desprecio. «¿Defectuosa?». El comerciante escupió a un lado. «Se resiste, no obedece. Dice tonterías». Ya mordió a un guardia. Estuvo a punto de arrancarle la mano. «Nadie la quiere. Te la dejo barata, lo que lleves en ese cinturón de herramientas». Iván sintió que la rabia le subía por la garganta. Miró a la joven. Ella lo observaba en silencio, con los labios apretados, como si hubiera gastado sus últimas fuerzas en aquella súplica. «No soy un hombre rico», murmuró él, más para sí mismo que para el comerciante. «Apenas me alcanza para seguir en pie». La joven lo oyó, y susurró, casi sin voz. «Entonces, déjame morir». Ese déjame morir le atravesó como una bala. Iván no era sentimental, se decía. Había vivido lo suficiente en los bordes del espacio para endurecerse. Pero algo en esas palabras lo revolvió hasta el fondo. Quizá porque los humanos habían dicho esas mismas frases millones de veces en su historia. Quizá porque entendía demasiado bien lo que significaba estar encadenado, reducido, humillado. Suspiró. «Maldita sí». Se giró hacia el comerciante. Trato hecho. El gordo abrió los ojos con sorpresa. «¿De veras? Pensé que ningún imbécil querría esa chatarra». Iván entregó su cinturón de herramientas,
lo único de valor que llevaba encima. El comerciante sonrió mostrando colmillos podridos y abrió el candado de la cadena. La joven cayó de rodillas, exhausta. Iván la sostuvo, ayudándola a ponerse en pie. «Vamos», le susurró. «Ya no estás encadenada». Ella lo miró como si no entendiera. Sus labios temblaron, pero ninguna palabra salió. El comerciante rió a carcajadas. «¿Y qué te aprovecha, humano? Pero no digas que no te lo advertí. Esa perra te morderá la mano tarde o temprano». Iván no respondió. Guiando a la joven, comenzó a caminar hacia la salida del mercado. El murmullo de la multitud lo seguía, una mezcla de burla y desconcierto. Pocos humanos se atrevían a desafiar el orden natural de aquel lugar. Cuando llegaron a un pasillo menos abarrotado, Iván se detuvo. La muchacha aún respiraba agitadamente, con las muñecas marcadas por las cadenas. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, suavizando la voz. La joven lo miró con cautela. «Caíra», dijo por fin, en un susurro melodioso. «Yo soy Iván», respondió. «Escucha, Caíra, no sé en qué lío me acabo de meter. Pero voy a sacarte de aquí». Ella arqueó una ceja, incrédula. «¿Por qué?», preguntó con frialdad. «No somos de la misma especie. No me conoces. No ganarás nada conmigo». Iván la sostuvo con firmeza. «Porque soy humano. Y los humanos no soportamos ver a alguien encadenado como un perro». Por un instante, Caíra lo observó en silencio. Sus ojos violetas brillaron con un destello de desconcierto, como si nunca antes hubiera escuchado esas palabras. Entonces, detrás de ellos, resonó un grito. Tú. El humano que se llevó a la prisionera». Iván giró. 2 guardias del mercado avanzaban con armas de electrochoque. La muchedumbre comenzaba a murmurar. «Mierda», murmuró Iván. «Vámonos». Agarró a Caíra del brazo y corrió por el pasillo metálico, esquivando cajas y empujando a comerciantes sorprendidos. Los gritos crecieron detrás de ellos. El mercado de los condenados estaba a punto de convertirse en un campo de caza. Iván no sabía a dónde lo llevaría todo aquello. Pero sí sabía una cosa, había tomado una decisión. Y no había vuelta atrás. Las luces parpadeaban en los corredores de servicio de la Estación Espacial Carlon. El eco metálico de los pasos apresurados de Iván y Caíra se mezclaba con el retumbar lejano de alarmas y el zumbido constante de ventiladores oxidados. El aire estaba cargado de ozono y humo barato, típico de un lugar donde nadie invertía en mantenimiento mientras las jaulas siguieran llenas de esclavos. «Más rápido», jadeó Iván, tirando suavemente de la muñeca de la joven. Caíra se movía con dificultad. Sus tobillos estaban marcados por las cadenas, sus piernas apenas respondían tras semanas, quizá meses, de encierro. Aún así, la dignidad en su rostro contrastaba con la debilidad de su cuerpo. Sus ojos violetas no miraban el suelo, lo miraban a él, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿Por qué me ayudas?», preguntó, de pronto. Iván no contestó enseguida. Giró en una esquina, se detuvo frente a una puerta de acceso sellada y sacó de su bolsillo una ganzúa electrónica improvisada. Con dedos temblorosos la conectó a la cerradura y esperó a que el pequeño dispositivo chisporroteara. «Porque nadie merece vivir así», respondió, sin mirarla, mientras forzaba el mecanismo. Caíra arqueó una ceja. «Tus palabras carecen de lógica. La mayoría de las especies aceptan el destino que se les impone. Los débiles sirven, los fuertes mandan. Así funciona la galaxia». «¿Y eso te parece normal?», replicó Iván, gruñendo mientras la cerradura emitía un clic seco y la puerta se abrió. «No», admitió ella tras un silencio breve. «Pero es inevitable». Iván la miró de reojo. «Los humanos tenemos un defecto. No creemos en lo inevitable». La empujó suavemente al interior, un viejo pasillo de carga lleno de contenedores apilados. Allí podían esconderse unos minutos. Cerró la puerta tras ellos y se dejó caer contra una pared, recuperando el aliento.
Kaira se arrodilló, apoyándose en un contenedor. Sus labios se torcieron en una mueca amarga. Me compras. Ahora me perteneces. ¿Qué harás conmigo? ¿Venderme de nuevo? ¿Exhibirme como curiosidad? Iván la miró, incrédulo. ¿Estás loca? Te libera. Nadie hace algo sin esperar una ganancia, dijo ella con voz fría. Es ley universal. Iván soltó una carcajada amarga. Pues apuntale algo nuevo a esa lista de leyes universales. Los humanos hacemos locura sin ganancia. A veces solo porque nos parece lo correcto. Kaira lo observó, frunciendo el ceño. Eso no tiene sentido. Exacto. Iván lo guiñó a Ojo. Por eso somos tan peligrosos. El silencio los envolvió unos segundos. Afuera se oían pasos lejanos, voces en lenguas guturales, órdenes de búsqueda. Kaira respiraba con dificultad, aún incrédula ante lo que vivía. Iván, por su parte, intentaba pensar en un plan. Su nave estaba atracada en un muelle secundario, pero llegar allí sería un suicidio con la estación entera buscándolos. Necesitamos salir sin que nos vean, murmuró él. Y rápido. Kaira inclinó la cabeza. Si me devuelves, quizá no te maten. Iván la fulminó con la mirada. Después de todo lo que pasé para sacarte de esas cadenas, ¿quieres que te regrese? Sobrevivirías. Y yo, cumpliría mi destino. ¿Destino? Iván escupió la palabra como si le supiera a hierro oxidado. Escucha, Kaira. Los destinos se escriben con sangre y sudor, no con cadenas. Ella se quedó en silencio. Por primera vez, algo en su expresión parecía resquebrajarse. Una duda, mínima, pero suficiente para abrir una grieta. No tuvieron mucho tiempo para reflexionar. La compuerta del pasillo se estremeció con golpes metálicos. Los guardias habían seguido el rastro. Aquí. Gritaron voces distorsionadas por cascos de respiración. El humano está con la fugitiva. Iván maldijo. Mierda, nos encontraron. Miró alrededor. Contenedores, herramientas oxidadas, cables colgando. Nada que pareciera útil, salvo si eras mecánico humano acostumbrado a improvisar con chatarra. Corrió hacia un panel eléctrico y lo abrió de un tirón. KRA, escondite. Ella lo observó, confundida. ¿Qué haces? Lo que hacemos los humanos cuando no tenemos armas ni ejército. Sonrió de forma salvaje. Improviser. Los golpes en la puerta aumentaron. Conectó dos cables desnudos, y chispas azules iluminaron el pasillo. El olor a plástico quemado se mezcló con el ozono. Cuando entren, Agake. Kaira obedeció, aunque la duda aún nublaba sus ojos. La puerta reventó. 3 guardias armados irrumpieron, apuntando con lanzas de energía. Antes de que pudieran reaccionar, Iván lanzó el cable suelto contra un charco de líquido refrigerante que se extendía por el suelo. El pasillo entero se iluminó con un destello eléctrico. Los guardias gritaron al unísono, convulsionando mientras sus armaduras chisporroteaban. Cayeron como muñecos, humeando en el suelo. Kaira lo miró boquiabierta. ¿Qué fue eso? Iván se encogió de hombros. Truco viejo. Electricidad. No muy elegante, pero hace el trabajo. Ella parpadeó varias veces, sin poder ocultar su sorpresa. Usaste basura para derrotar a soldados entrenados. Bienvenida al ingenio humano. Por primera vez, Kaira soltó una risa corta, incrédula. Fue apenas un suspiro, pero en aquel pasillo lleno de humo sonó como una victoria. Avanzaron entre los cuerpos inconscientes y siguieron por un corredor de mantenimiento. La estación crujía a su alrededor como una bestia vieja y moribunda. Iván mantenía el oído alerta, cada músculo en tensión. «Debo saber algo», dijo de pronto. «¿Por qué te tenían encadenada como si fueras tan importante y, al mismo tiempo, tan defectuosa?» Kaira dudó. Sus labios temblaron antes de responder. «¿Por qué? Porque no soy una esclava cualquiera». Iván la miró con el ceño fruncido. Lo imaginaba. «¿Quién eres realmente?»
Ella respiro hondo. Soy Kyare Valer, hija menor de la reina de los Valer. Iván se detuvo en seco. ¿Una princesa? En mi pueblo no usamos esa palabra. Pero sí, es lo que entiendes. Sus ojos violetas se clavaron en él. Si saben que escapé con un humano, habrá represalias. Iván se pasó una mano por el rostro. Genial. Yo, que solo quería unos malditos repuestos, y termino secuestrando a una princesa alienígena. Kyare Lomero Siria. Podrías dejarme aquí. Aún tienes esa opción. Iván negó con la cabeza. Ya tomé mi decisión. Ella lo observó en silencio. Y por primera vez, no discutió. Los pasos los llevaron a un hangar secundario, donde viejas naves de carga descansaban en penumbras. Iván reconoció su propio barco, un transporte obsoleto, parcheado con placas de distintos colores. No era bonito, pero volaba. Ahí está, murmuró. Pero justo cuando se acercaban, luces rojas inundaron el hangar. Alarmas estridentes sonaron en toda la bahía. Altavoces retumbaron. ¡Atención! El humano ha secuestrado a una prisionera de alto valor. Cierre total del hangar. Puertas blindadas comenzaron a descender lentamente, bloqueando la salida. Iván maldijo entre dientes. Nos han atrapado. Kyra lo miró, con los ojos fijos en él. ¿Y ahora qué hará tu ingenio humano? Iván respiró hondo, con una sonrisa terca en los labios. Ahora, improvisar más fuerte. Y corrió hacia la nave, arrastrándola con él, mientras los pasos de decenas de guardias resonaban cada vez más cerca. El hangar retumbaba con las alarmas, y las puertas blindadas descendían con un chirrido metálico, cerrando el único acceso al espacio exterior. Iván corría arrastrando a Kyra, y sus botas resonaban contra el suelo de acero como martillos en un ataúd. «Vamos, vamos», gruñó, con la respiración entrecortada. La nave de Iván, un carguero viejo de manufactura humana llamado Aurora Gris, reposaba en un extremo del hangar. Sus placas estaban oxidadas, sus motores apenas sujetos con abrazaderas de emergencia, y las luces parpadeaban como luciérnagas moribundas. Pero era su nave, y más importante aún, era su única salida. Kyra lo miraba incrédula mientras corrían. ¿Con eso piensas escapar? Iván soltó una carcajada seca. Créeme, princesa, has sobrevivido a más persecuciones de las que puedes imaginar. Detrás de ellos, la compuerta se abrió de golpe y una docena de guardias irrumpió, armados con rifles de energía. ¡Fuego! Los disparos iluminaron el hangar en destellos azules. Iván empujó a Kyra hacia una rampa lateral, y las balas de plasma carbonizaron el suelo a centímetros de sus talones. Subieron a la carrera y entraron en la nave. Iván golpeó el panel de control de la compuerta. ¡Cierra! La compuerta de la Aurora Gris descendió pesadamente, justo cuando una ráfaga de energía golpeó el borde. El metal se deformó, pero aguantó. Iván corrió hacia la cabina y se lanzó al asiento del piloto. «Abracate algo», gritó, encendiendo la consola. Kyra se dejó caer en la silla del copiloto, todavía jadeando. «Nos están rodeando». «Lo sé». Iván golpeó el tablero con un puño, y las luces de la nave titilaron. El motor rugió como una bestia herida. Afuera, los guardias corrían hacia la nave. Un par de torretas automáticas comenzaron a descender del techo del hangar, apuntando directo a la Aurora Gris. Iván maldijo. «No saldremos por las buenas». Kyra lo miró con los ojos muy abiertos. «Entonces», él sonrió, una sonrisa torva. «Entonces saldremos por las malas». Con un tirón activó los motores principales. La nave vibró con violencia, como si se resistiera a despegar. Los contenedores cercanos se volcaron, y los guardias se cubrieron de la onda de choque. Las torretas abrieron fuego, disparando ráfagas de plasma contra el casco. Las luces internas parpadearon y el aire se llenó de olor a metal quemado. «Iván Tyro de la palanca de ascenso. Aguanta, Aurora. Demuéstrales de que estás hecha». La nave se elevó bruscamente,
chocando contra las torretas. Chispas llovieron sobre el hangar, y los guardias cayeron en desorden. Las puertas blindadas casi habían terminado de cerrarse, bloqueando el acceso al vacío espacial. Iván entrecerró los ojos. «Vamos, vamos». Kaira entendió lo que intentaba. «Nunca pasaremos por esa abertura». «¿Quieres apostar?», replicó él. Pisó a fondo el acelerador. La aurora gris se lanzó hacia adelante como un proyectil. El casco rozó los bordes de la compuerta, arrancando chispas y pedazos de metal. Durante un segundo interminable, parecía que se estrellarían contra el cierre. Pero pasaron. La nave emergió en el espacio abierto justo cuando las compuertas se cerraban tras ellos. Kaira soltó un grito ahogado, y luego una risa nerviosa. Iván apretó los dientes, controlando el temblor de sus manos. ¿Lo ves? Solo había que intentarlo. Pero la alegría duró poco. Sensores de proximidad comenzaron a pitar en la consola. Decenas de puntos rojos aparecieron en el radar. «Cazadores», murmuró Kaira, con el rostro pálido. Frente a ellos, el espacio se llenó de naves pequeñas y rápidas, como enjambres de insectos mecánicos. Eran cazadores de recompensas, atraídos por el anuncio que ya corría por todos los canales de la estación. Gran recompensa por el humano fugitivo y su acompañante. La presa vale más viva, pero muerta también se paga. Iván apretó los labios. Mierda. Los cazadores se desplegaron en formación, cerrando el paso. Rayos de energía cruzaron el espacio, obligando a Iván a hacer maniobras bruscas. La aurora gris se sacudía, quejándose con cada giro. Kaira se aferró a los reposabrazos. «No podemos enfrentarnos a todos». «No necesitamos enfrentarnos», dijo Iván. «Solo necesitamos escapar». Con manos expertas, apagó de golpe los motores principales y encendió los secundarios en dirección opuesta. La nave giró bruscamente, casi volcando. Los cazadores, que esperaban una trayectoria recta, se dispersaron desordenados. «Eso nos da unos segundos». Iván apretó botones frenéticamente. «Si logro ocultarnos en el campo de escombros cercano, podremos desaparecer de sus sensores». Kaira lo miró fijamente. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó de pronto, elevando la voz por encima de las alarmas. «Podrías entregarme y salvar tu vida». Iván se giró hacia ella, con los ojos encendidos por una furia tranquila. «Porque no eres mercancía. Y nadie merece estar encadenado como un perro». Kaira quedó en silencio. Aquella frase, la misma que él había dicho en el mercado, volvió a golpearla. Su mundo, los Bailar, no pensaban así. Ellos creían en jerarquías, en destinos grabados en la sangre. Nadie cuestionaba las cadenas, excepto quizá ella. Iván no la dejó procesar más. «Agare». La aurora gris se lanzó hacia el campo de escombros, restos de naves destruidas, fragmentos de asteroides, basura espacial girando lentamente en la oscuridad. Era un laberinto mortal donde cualquier error podía destrozar el casco. Los cazadores los siguieron, aunque con cautela. Sus naves rápidas no estaban hechas para aquel terreno caótico. Iván, en cambio, maniobraba con la precisión de un hombre que había pasado media vida arreglando chatarras voladoras. Cada giro, cada impulso de motor, parecía una coreografía improvisada. La nave rozaba los escombros por centímetros, mientras los disparos enemigos rebotaban contra fragmentos metálicos. Kaira lo observaba sin parpadear. Aquel humano, con su nave destartalada y sus manos temblorosas, estaba desafiando a todo un enjambre de cazadores mejor armados. Y lo hacía sonriendo, como si el peligro lo alimentara. Finalmente, Iván apagó todos los sistemas. La nave quedó en silencio, flotando oculta tras el casco retorcido de un destructor caído. «Si no hacemos ruido, nos perderán de los sensores», susurró. El silencio se hizo absoluto. Afuera, las naves cazadoras pasaban de largo, lanzando escaneos erráticos. Una a una, fueron alejándose, hasta que el radar volvió a estar limpio.
Iván soltó un suspiro de alivio y reclinó la cabeza contra el asiento. Eso estuvo cerca. Caira lo miraba aún con asombro. Tu nave es una ruina. Tú mismo no eres un soldado. Y, sin embargo, derrotaste a cazadores de guerra con improvisación. Iván se encogió de hombros. Eso hacemos los humanos. Nos subestiman, hasta que es demasiado tarde. Caira guardó silencio. Algo en su interior había cambiado. El eco de las cadenas aún pesaba, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que esas cadenas podían romperse. Pero entonces, una advertencia sonó en el tablero. Transmisión entrante, prioridad máxima. Iván frunció el ceño y abrió el canal. Un holograma emergió frente a ellos, un mercader del mercado, con rostro deformado por la furia. Caira sintió un nudo en el pecho. Esa convicción absurda, humana, la atravesaba como una espada. Por primera vez en su vida, una voz dentro de ella le gritó que no debía huir, que debía luchar. Se levantó, con la sangre de Iván aún en sus manos, y corrió hacia el panel. Con un golpe lo activó. Una explosión sacudió toda la colonia. Rocas enteras se desprendieron del techo del túnel principal, sepultando a la mayoría de los cazadores. Los pocos que sobrevivieron huyeron en desbandada, dejando atrás armas y equipo. El silencio volvió a reinar entre las ruinas. Caira regresó junto a Iván, que respiraba débilmente pero aún sonreía. Lo logramos, susurró. Ella lo sostuvo con firmeza. No. Lo lograste tú. Y yo, aprendí. Lo miró con una determinación nueva en sus ojos violetas. Juro que no dejaré que tu sacrificio sea en vano. Él trató de reír, aunque el dolor lo hizo toser. Bienvenida al club de los humanos tercos. En la oscuridad del asteroide, entre ruinas y cadáveres, algo había cambiado. Caira ya no era la misma princesa resignada a su destino. Había visto lo que un simple humano podía hacer armado solo con chatarra y voluntad. Y en su interior, una llama nueva ardía. El precio de la libertad se había cobrado sangre, pero había encendido una revolución silenciosa en su corazón. El regreso a la superficie del asteroide fue lento y doloroso. Iván apenas podía mantenerse en pie, apoyándose en Caira mientras caminaban entre los restos humeantes de la colonia minera. Sus pasos resonaban en el silencio, rotos solo por el eco distante de los cazadores que huían despavoridos. Pero la victoria duró poco. Desde el cielo estrellado descendió una nave imponente, mucho mayor que las demás. Sus luces bañaron las ruinas con un resplandor frío. Un haz de energía rodeó a Iván y Caira, paralizándolos. «No», gritó ella, luchando contra el campo de contención. «Déjenlo». La nave los elevó sin esfuerzo. El mundo se desvaneció en un destello, y cuando Caira abrió los ojos, ya estaban dentro de una prisión metálica, custodiados por soldados con armaduras negras. Uno de ellos habló con voz grave. La reina exige la presencia de la fugitiva y del humano que la roba. Caira sintió que el corazón se le encogía. El momento había llegado. El trono de los Bailar era un salón colosal, construido en piedra negra pulida y decorado con estandartes luminosos que parecían flotar en el aire. El aire estaba impregnado de incienso y un silencio solemne pesaba sobre cada rincón. En lo alto, sobre una plataforma de mármol, la reina Bailar observaba desde su trono. Era una figura majestuosa, con piel azul oscuro, ojos plateados y un manto que parecía tejido de estrellas. Su sola presencia imponía respeto y temor. Cuando Iván y Caira fueron arrastrados al centro de la sala, cientos de nobles y consejeros los rodeaban, murmurando entre sí como un enjambre de serpientes. La reina levantó una mano, y el silencio fue absoluto. «Caira, hija de mi sangre. ¿Qué vergüenza es esta?» Caira se arrodilló, con la cabeza gacha. «Madre, yo». Pero antes de que pudiera continuar, uno de los mercaderes esclavistas avanzó, arrastrando las palabras con veneno. «Majestad, encontramos a su hija en manos de este humano. Él la secuestró, la manchó con su influencia, y osó desafiar a vuestra autoridad.
Las miradas se volvieron hacia Iván, quien se mantenía en pie a duras penas, con la ropa rasgada y el costado aún sangrante. Aún así, no bajó la cabeza. La reina lo observó con frialdad. Habla, humano. Defiéndete, si puedes. Iván tragó saliva, respiró hondo y dio un paso al frente, tambaleándose. Su voz retumbó en la sala, áspera pero firme. No tengo nada de que defenderme. No soy un secuestrador. No soy un ladrón. Alzó la mano temblorosa y señaló a Caíra. Cuando la encontré, estaba encadenada como un perro, tratada como un objeto. Y nadie hizo nada. Un murmullo recorrió la sala, como un trueno contenido. La reina frunció el seno. ¿Acusas a nuestro sistema de injusticia, extranjero? Iván apretó la mandíbula. No lo acuso. Lo condeno. El eco de sus palabras golpeó las paredes como un martillo. Los consejeros se levantaron indignados, algunos exigiendo su ejecución inmediata. Pero la reina levantó la mano otra vez, ordenando silencio. Explica, dijo, su voz grave como un juicio. Iván respiró profundamente. El dolor en su costado era insoportable, pero la furia en su pecho lo mantenía erguido. Ustedes se llaman a sí mismos una civilización avanzada, pero permiten que su gente sea tratada como mercancía. Vi a Caíra rogando por su vida, con cadenas al cuello. Nadie debería vivir así. Se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos de la reina, sin rastro de miedo. Los humanos no somos perfectos. Hemos cometido horrores. Pero aprendimos algo, una vida no tiene precio. No se compra. No se vende. Se defiende. Caíra lo miraba, con lágrimas en los ojos. Nunca había escuchado a alguien hablar con tanta pasión frente a su madre, la soberana absoluta. El mercader esclavista se adelantó furioso. Mentores sentimentals. Palabras vacías de un animal inferior. Este humano manchó vuestra sangre real al poner sus manos sobre la princesa. Ejecutadlo ya. Iván dio un paso hacia él, tambaleante, pero su voz salió como un rugido. Me arriesgué porque ustedes no hicieron nada. Yo, un forastero sin poder, la vi encadenada y no lo soporté. Mientras ustedes, con toda su grandeza, miraban hacia otro lado. El silencio que siguió fue absoluto. La reina permaneció inmóvil, pero sus ojos plateados parpadearon con una chispa apenas perceptible. Caíra, con la voz temblorosa, se puso de pie. Madre, él dice la verdad. Yo lo vi luchar por mí, sangrar por mí, cuando nadie más lo haría. Si no fuera por él, seguiría en esa jaula. Y lo peor, su voz se quebró, es que al principio yo misma creí que debía aceptar ese destino. Se giró hacia Iván, con orgullo en los ojos violetas. Él me enseñó lo que ni siquiera nuestra gente conoce, la compasión. Los nobles estallaron en protestas, gritos de indignación. Pero la reina levantó la mano de nuevo, y el silencio cayó como una losa. La soberana se inclinó hacia adelante, estudiando a Iván con atención. Un humano, sin ejército, sin poder, sin título, se atrevió a levantar la voz contra toda mi corte. Iván, agotado, apenas pudo sostenerse, pero aún así respondió. No soy nada de eso. Solo soy alguien que se negó a mirar a otro ser encadenado. Un largo silencio llenó el salón. Finalmente, la reina se puso de pie. Su manto brillaba como un mar de estrellas en movimiento. Que se presenten los mercaderes. Ellos avanzaron, confiados, creyendo que serían recompensados. Pero la reina extendió la mano, y con un gesto de energía, cadenas de luz surgieron del suelo, atrapándolos de pies y manos. Vosotros sois los verdaderos traidores, dijo, con voz glacial. Mi hija no será tratada como mercancía. Y ningún ser en mis dominios volverá a hacerlo. El salón estalló en exclamaciones. Algunos nobles gritaron en contra, pero la mirada de la reina los redujo al silencio. Caíra sintió que el corazón le estallaba en el pecho. No podía creerlo. La voz de un solo humano había movido el trono de los Beylar. La reina descendió de su trono, acercándose a Iván.
Él apenas podía mantenerse en pie, pero la enfrentó con la misma firmeza. «Eres audaz, humano», dijo ella, con una chispa de respeto en sus ojos. «Y tu audacia me ha recordado algo que mi pueblo olvidó hace mucho». Se volvió hacia la corte. «Desde este día, Caïra no será recordada como fugitiva. Será recordada como la primera en traer a nuestro pueblo una verdad olvidada. Y este humano será honrado como huésped de la corona». El rugido de indignación fue inmediato, pero se apagó ante la mirada implacable de la reina. Iván, tambaleante, murmuró con una sonrisa débil: «Supongo que eso significa que no me van a ejecutar». Caïra rió entre lágrimas, sujetándolo para que no cayera. «No, Iván. Lo que significa es que acabas de cambiar un imperio entero». Aquella noche, en sus aposentos, Caïra cuidó de Iván mientras los médicos reales atendían sus heridas. Él dormitaba, pero cada tanto murmuraba frases entrecortadas: «No más cadenas, todos libres». Ella lo observaba en silencio, con el corazón rebosante. Sabía que nada volvería a ser igual. Su madre había dado un paso histórico, pero el verdadero cambio había comenzado con un humano solitario que se negó a rendirse. El rugido de un hombre había estremecido un trono que llevaba milenios intacto. El amanecer en el mundo de los Valar no era como en la tierra. No existía un sol que se alzara lentamente, tiñendo el cielo de naranja y dorado. En su lugar, desde la bóveda cristalina del Palacio Real, el firmamento se iluminaba con un resplandor azul que emanaba de la estrella binaria de su sistema. Dos fuegos se reflejaban en las torres de obsidiana, proyectando sombras largas y solemnes sobre la ciudad imperial. Iván, sentado en un balcón alto, contemplaba el espectáculo con una taza de metal caliente entre las manos. Sus heridas aún no habían sanado del todo, y cada respiración era un recordatorio del precio pagado. Pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía un fugitivo. Caïra entró en silencio, vestida con ropajes ceremoniales de color blanco, adornados con filamentos plateados que brillaban como hilos de luna. Había en su porte una fuerza nueva, un fuego que Iván reconoció. Ya no era la princesa resignada, sino alguien que había decidido luchar. «Deberías estar en cama», dijo ella, arqueando una ceja. Él sonrió cansado. «Nunca fui bueno siguiendo órdenes». Caïra se acercó, sentándose junto a él. Durante un instante, compartieron un silencio cómodo, mientras las luces del alba bañaban sus rostros. «Hoy hablaré ante el consejo», dijo ella al fin, con voz firme. «Mi madre aceptó abolir la esclavitud, pero los nobles se resisten. Piensan que la tradición lo justifica». Iván bebió un sorbo y carraspeó. «La tradición no es más que una excusa para encadenar a los débiles». Ella lo miró de reojo, con una sonrisa leve. «Palabras muy humanas». Él se encogió de hombros. «Es lo único que tengo». El Consejo Imperial se reunió en la Gran Cámara, un círculo gigantesco de columnas negras y símbolos flotantes que narraban la historia de los Valar. Cientos de nobles estaban presentes, con túnicas pesadas y miradas de acero. En el centro, la reina se alzó con majestad, pero a su lado, por primera vez, se encontraba Caïra. Su figura menuda contrastaba con la solemnidad del lugar, pero cuando habló, su voz resonó clara. «Durante generaciones hemos encadenado a otros y lo llamamos orden. Pero vi con mis propios ojos lo que significa ser tratado como mercancía. Y aprendí de alguien que nunca debería haber sido nuestro maestro, un humano». Las miradas se dirigieron a Iván, sentado en un extremo, todavía vendado pero erguido, como si su mera presencia sostuviera las palabras de Caïra. «Él me enseñó que la compasión no es debilidad», continuó ella. «Es la mayor fuerza de todas». Un murmullo recorrió la sala, mitad indignación, mitad desconcierto. Un noble se levantó, con el rostro encendido. «¿Qué puede enseñarnos una especie primitiva? Apenas salen de su mundo natal y ya pretenden dictar lecciones a un imperio milenario». Iván se puso de pie, tambaleándose. La sala quedó en silencio absoluto. «No pretendo dictar nada»,
dijo con voz ronca, pero firme. Solo comparto lo que sé. Cuando uno de los nuestros sufre, todos sufrimos. Cuando uno se levanta, todos lo hacemos. Eso nos hace humanos. Y tal vez eso también pueda hacerlos mejores a ustedes. El silencio se prolongó. La reina observaba a su hija y al humano con un gesto enigmático. Finalmente, levantó la voz. La decisión está tomada. A partir de este día, ningún ser viviente será encadenado bajo mi dominio. Los nobles protestaron, pero sus voces eran como olas rompiendo contra una roca inamovible. La reina había hablado. Y detrás de esa decisión, el eco de un humano resonaba más fuerte que cualquier tradición. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Los mercados de esclavos cerraron, los prisioneros fueron liberados y las flotas de los Valar recibieron nuevas órdenes: proteger, no capturar. Iván observaba todo aquello con incredulidad. Una chispa se había encendido, y aunque sabía que no sería un cambio fácil ni inmediato, el imperio había dado un primer paso. Una tarde, Caira lo encontró en los muelles del palacio, donde la aurora gris estaba siendo reparada por ingenieros Valar. La nave brillaba como nueva, aunque conservaba las cicatrices de sus batallas. «Listo para marcharte», dijo ella, con un deje de tristeza. Iván se rascó la nuca. «Nunca pensé en quedarme. No soy del tipo que encaja en palacios». Caira bajó la mirada, jugando con los pliegues de su túnica. «Lo sé. Pero, ¿y si te dijera que tu lugar no es un sitio, sino una causa?» Él la miró sorprendido. Ella levantó la vista, con fuego en los ojos violetas. «Quiero llevar lo que aprendí contigo a cada rincón de mi pueblo. Quiero que sepan lo que significa la libertad. Y sé que aún no puedo hacerlo sola». Iván sonrió de lado. «Suena como una revolución». «Suena como humanidad», respondió ella. La despedida fue breve, porque ambos sabían que las palabras nunca serían suficientes. En el umbral de la nave, Caira lo abrazó con fuerza, sorprendiéndose a sí misma por ese gesto tan humano. «Gracias, Iván», susurró. «No solo por salvarme, sino por mostrarme quién podía ser». Él la sostuvo, con una calidez cansada. «Gracias a ti por recordarme porque vale la pena pelear». Cuando la aurora gris se elevó, Caira la siguió con la mirada hasta que desapareció entre las estrellas. En la soledad de la cabina, Iván ajustó los controles y dejó escapar un suspiro largo. El universo seguía siendo peligroso, cruel y vasto. Pero en algún rincón, había una princesa que ya no aceptaba cadenas, y un imperio que comenzaba a despertar. Sus pensamientos volvieron a aquel mercado, al primer instante en que escuchó la voz quebrada de una muchacha encadenada. «Cómprame o déjame morir». Él había elegido. Y esa elección había cambiado más de lo que jamás habría imaginado. Con una sonrisa cansada, Iván puso rumbo hacia lo desconocido. Porque, al fin y al cabo, eso era lo que mejor sabía hacer un humano: perderse entre las estrellas y dejar su eco grabado en los corazones de quienes lo encontraban. Esa noche, en los corredores de palacio, Caira caminaba sola. Pero dentro de ella resonaban dos voces, la de su madre, que gobernaba con poder, y la de Iván, que enseñaba con compasión. Sabía que la suya sería una lucha larga. Sabía que su pueblo no cambiaría de un día para otro. Pero también sabía que no estaba sola. Porque allá afuera, entre las estrellas, existía una especie extraña, testaruda y brillante que no aceptaba las cadenas. Y esa especie ya había dejado su huella en los Valar. El eco humano se había convertido en semilla. Y esa semilla crecería hasta derribar muros que habían durado milenios. Y mientras los fuegos de las dos estrellas iluminaban el cielo azul, Caira sonrió con determinación. La compasión había llegado para quedarse.